puesto un poco visual haciendo una escalera con diferentes colores de los malvas y las lavandas, ¿no? Ya llega la primavera y que es el color de las malvas. Pues una de ellas era el androcentrismo, ¿no? Bueno, en esencia es que lo masculino, ¿no?, se considera como modelo de lo humano, ¿no?, los hombres. Y dices, bueno, es que esto ya no ocurre. Pues sí, a lo mejor hace 2 años yo decía, esto es una tontería poner esto o hablar de esto, porque es que esto no ocurre con los hombres con los que yo me relaciono, todo lo contrario. Pero es que, no sé, estos 2 años que hemos pasado a la zona oscura, siniestra, de la que yo pensaba que nunca jamás íbamos a ser capaces de volver atrás, y pasamos y nadie se escandaliza ni nadie, no sé, o yo creo que deberíamos ser más tajantes, ¿no? Bueno, pues el problema también a la hora de decir las cosas no es porque sea en femenino o masculino, sino porque, por supuesto, violan los derechos humanos, ¿no? Porque nos denigran, porque son discriminatorios, porque no son iguales en derechos. Otro de los titulares de esta semana, cuando ya llevamos un montón de muertos, pues no fueron capaces de decir, no, su marido ha asesinado a su mujer, es un asesinato. O sea, ¿por qué no se pone tal cual en titulares ya? ¿Por qué la prensa no se implica en el vocabulario sobre la violencia machista que está ocurriendo? Pues en eso sí hay que incidir, en eso sí que tenemos, o yo sí que pienso que tenemos que ser intolerantes a la hora en el vocabulario, ¿no? En lo otro, pues yo hablo en masculino, a lo mejor tengo que empezar a hablar en femenino, como hacen muchos de mis compañeros, ¿no?, de batalla. Bueno, os he contado que desde los años 70 se empieza a hablar de esto, antes no, y sobre todo los países anglosajones, que nos llevan en el tema de feminismo como bastantes generaciones, ¿no? Hay 2 enfoques claros, ¿no? El uso, la diferencia en uso, y sobre todo también en el enfoque, pero ya en la parte de la opresión. Y en España, bueno, empezamos a pensar que nosotros salimos pues de lo que salimos, y empezamos a hablar de esto en los años 80. En cuanto hubo un gobierno progresista, pues esto evolucionó mucho. En el 83 pues se creó el Instituto de la Mujer, se creó un plan de igualdad de oportunidades, y en el 94, por primera vez, se buscan las palabras adecuadas, sobre todo en el lenguaje administrativo. Yo he dicho antes, soy ingeniera, ¿no?, y lo he puesto a puesta. A partir del 95 se nos empiezan a llamar como abogadas, ingenieras, como lo que somos. Antes no, antes éramos ingenieros. Por poco creo yo que no soy ingeniero en el título, me tocó ingeniera, yo creo que por muy poquito, ¿no? Ya no estamos hablando sobre si es femenino o masculino, sino estamos hablando de derechos humanos, ¿no? En cuanto a la reforma del lenguaje, hay que considerar que en estos años España ha sido pionera y un ejemplo, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Y tenemos un lenguaje muchísimo más inclusivo, estamos más sensibilizados, por supuesto desde que éramos más democráticos, pero ya os digo que hoy he puesto varios posts, sobre todo en prensa deportiva, eso es terrorífico, excepto cuando empezaron a ganar las chicas de balonmano, luego lo veremos, ¿no? Yo no soy lingüista, tampoco pretendo serlo. Y yo soy aprendiza de todo, soy aprendiza de cuentacuentos, soy aprendiza de columnistas, soy aprendiza de un montón de cosas. Pero sí, cuando te enfrentas al folio en blanco, pues te creas. Hay varias palabras que aún no existen en español para referirte sin usar palabras muy masculinas o con raíces totalmente machistas. Y luego las vemos también, ¿no? Lo que hay que decir, que antes Pepe lo ha dicho en la introducción, bueno, por supuesto el lenguaje refleja la realidad. Y a veces nuestro diccionario, la RAE va a un ritmo y nosotros vamos a otro. De hecho, fijaros, las últimas incorporaciones de palabras son palabras que llevamos usando más de 20 años en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Y también el lenguaje refleja la realidad social. Si a las reuniones ya, ¿no?, como hoy, vamos, los hombres y las mujeres, pues también tenían que visualizarse, ¿no?
y en cuanto se dice que hay que tocarlo, pues salen todos los popes, los grandes popes. Yo tengo 5 años de no sé cuánto, yo tengo... Lo que sí está claro es que el otro día, hablando con lingüistas, sé que íbamos a tratar este tema y se habían excusado que no podían venir, es que también hay que intentar economizar en el lenguaje. O sea, tenemos muchos amigos y amigas, ¿no? Amigos y amigas, que en el trabajo dicen los niños y las niñas, las profesoras, ¿no? Las maestras y los maestros. Pero yo, a la hora de escribir, a la hora que tienes que hacer una cosa, no tienes que economizar en espacio, a la hora de hablar, ¿no? A nivel coloquio hay que sintetizar. Entonces hay un poco lo que es correcto y lo que no. Lo que sí está correcto, lo que yo sí pienso, más que el término femenino o masculino, ¿no? Lo que es el respeto, ¿no? Lo que hemos hablado, el respeto a la hora de hablar. El respeto a la dignidad de las personas comienza por reconocer su existencia y su individualidad, ¿no? Bueno, Laura Guzmán, que es una eminencia, y yo soy una aprendiza. He dicho que soy de ciencia. Si os dijera que tenéis que decirme 10 científicos, seguro que me diríais 10 científicos aquí sobre la marcha, ¿no? Y si os digo que me dijerais 10 científicas, a mí me ha costado. De hecho, algunas yo no he sabido ni quiénes eran y he estudiado ciencia. Bueno, pues Arquímedes, Einstein, Galileo, Newton, Darwin, nos sale ahí a porrillo, vamos, los que hemos estudiado ciencia por lo menos nos salen ahí a porrillo. Pero en cambio, cuando tenemos que hablar sobre 10 mujeres en ciencias, bueno, por supuesto, Marie Curie. Luego, pues tienes que empezar a investigar. Si estás metido muy en el mundo o has tenido que hacer, pero en Cristo, yo que he estudiado geología, a Rosalind Franklin no la han nombrado nunca, jamás, ¿no? A Hipatia a raíz de la película, porque si no, yo soy de ciencia, a Hipatia en matemáticas no la hemos estudiado por lo menos, ¿no? Y a Bell Barner tampoco, ¿no? Y son premios también, ¿no? Robert, o Alice Meinberg, o Ada Lovelace, a quien ni os suena. Pues son eminencias tanto en su rama como a nivel de estudio, ¿no? Ahí tenéis a Dorothy Crawford Hodgkin, Sophie Germain, Rachel Louise Carson y Jane Goldberg, que quizás es la más mediática, y los científicos de las 10 que he puesto dicen que es la menos científica. A veces lo importante que es salir y visualizar. Si no visualizamos o no le ponemos cara, no sabemos quién son, ¿no? A Jane Goldberg lo conocemos todos por el tema de los homínidos. Os he dicho que hay muchos compañeros que van a una reunión, hay hombres y mujeres y no hablan. Yo hablo en masculino, eso aún no tengo la costumbre de hablar en femenino, pero ellos sí han empezado a hablar en femenino, no es que se han sensibilizado y dicen, bueno, pues hablo en femenino porque hay mujeres aquí trabajando, ¿no? Y fue noticia cuando ganaban las chicas de waterpolo, ¿no? Y las de balonmano. O sea, cuando en deporte se visualizó que hicieron proeza, cosa que no se le dio a nivel mediático tanta importancia como si hubiesen sido los chicos, se empezó a decir, ¿no? Cuando el entrenador hablaba en femenino y sin forzarlo, vamos, no sé qué, y entonces empezaron los periodistas. Digo los porque los deportistas, los hombres, periodistas deportivos, empezaron a hablar en femenino, ¿no? Y hay un artículo muy interesante en el país. Bueno, pues el lenguaje inclusivo, en esencia se puede usar personas, gente, ser humano. En esto hay un montón de ejemplos. Se puede intercambiar, ahora hablo con vosotros, ahora puedo hablar hablando con vosotras. Y luego, a mí me cuesta mucho, cuando recibo los correos estos y empiezan a poner las arrobas, los asteriscos, y todo eso, todo lo hacen, pero yo cuando voy a leerlo me resulta árido, o sea, me resulta incómodo. No sé si es porque a lo mejor tengo que ir empezando a acostumbrar, por supuesto, si ya va todos y todas, o compañeros, compañeras, eso ya es que tienes que leer un correazo y es que llega un momento en el que te pierdes. Las lingüistas dicen de ser austeros en el lenguaje, pero lo importante es la forma, ¿no? El fondo que tenga.
dentro de todos los periodistas que han avasallado hoy el evento, bueno, pues Colmenero, que es compañero de Murcia, dice, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Dice, use la arroba o el O/A. Estos son los expertos. O sea, he intentado también no dar mi opinión, que yo soy aprendiza, lo digo un montón, ¿no? Otros signos ortográficos neutros, la duplicidad de compañeros, compañeras, pero claro, no abusando para que a la hora de leerlo o de hablarlo no sea incómodo, ¿no? O sea, hay que currarse mucho los textos. Él dice, en mi comunicaciones por escrito, yo suelo combinar la O y la A, lo que hemos dicho antes, poniendo incluso antes el femenino, y usa técnicas. Lo de la arroba, pero claro, cuando lees un montón de arrobas en un pedazo de correo, de carta, pues se hace incómodo y a veces en prensa, por ejemplo, no lo puedes escribir. Si yo tuviese que hablar, ¿no? O tuviésemos que escribir una noticia de prensa, es difícil y a veces no hay palabras para hacerlo, ¿no? Bueno, dice que a la hora también de escribir, porque no lo hace a veces gramaticalmente usa el masculino, otras veces no. Depende si es oral o escrito, que es lo que hemos dicho antes, y lo que intenta siempre es que sea inclusivo, si siempre es el fondo, ¿no? la forma, ¿no? Y va alternando en sus comentarios. Y que se nos visualice, por ejemplo, si se dirige a unos profesionales, a los médicos y a las médicas, pues sí lo recalca el colectivo profesional, ¿no? Dice que cuando va a hacerlo a nivel oral, bueno, pues ya que sí usa un poquito ya el tacto, ¿no? Yo le he dicho que eso no lo cuido nada, pero por formación quizás, ¿no? O a lo mejor tengo que empezar a usar otros soniquetes. Cuando estamos, por ejemplo, con Domingo Mayor, que lo cuida muchísimo, o con Lola, que vienen de educación, lo cuidan tanto en educación, ¿no? Lo del lenguaje inclusivo, que sí te acostumbras en la conversación a hablarlo, ¿no? A estar todo hablando de los niños y las niñas.